Padre, te doy muchas gracias, hermoso Creador, por este tiempo de bendición, por este tiempo de renovación, por este lugar de bendición, por tu palabra de vida eterna, por la oportunidad nueva que me das de enseñar tu bendita palabra. Cuán privilegio es poder ministrar a tu pueblo, Señor. Por ello te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. No quiero que sea mi carne la que hable, sino mi espíritu conectado con tu espíritu. Quiero ser una atalaya, una trompeta, un correo, un pregonero de justicia, que habla de la verdad con el denuedo pertinente y con el amor pertinente. Dame por favor la habilidad en mi boca. Dame la habilidad para citar versículos. Dame la sagacidad espiritual para moverme en el mundo de los espíritus y salir victorioso. Te pido bendición en todos aquellos que hoy nos van a escuchar y que nos van a acompañar, porque juntos unánimes vamos a un nuevo tiempo. Vamos a tierra prometida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Esta alabanza con la que damos inicio es del maestro Marcos Witt, Sobrenatural. En lo particular es una alabanza muy especial. La gente más cercana a nosotros saben el enorme testimonio acerca de mi hijo que mi esposa y yo tenemos. En términos ya muy generales, nosotros estábamos diagnosticados con una esterilidad simple y sencillamente feroz.
Con la evidencia de diagnóstico con la que hoy cuenta la alta tecnología, nosotros estábamos literalmente condenados a nunca ser padres. Yo siempre digo, de la esterilidad del 1 al 10, estábamos en el 10. Y en aquellos entonces tuvimos que aprender a vivir por la fe, mi esposa y yo. Cuando ya nuestro raciocinio y nuestras fuerzas físicas no alcanzaron, tuvimos que aprender a vivir por la fe. Y cada madrugada que yo me iba a laborar, yo cantaba esta alabanza con todo mi corazón, subía a los vidrios y la gritaba, ¿no? Y hoy está aquí mi hijo y esa alabanza me llena de mucha alegría. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos redimidos a su lugar seguro y protegido, bienvenidos a su casa, a su congregación, a su familia espiritual. Gracias por recibir el pan de vida eterna que te entregamos. Como pastores tenemos que darte 2 elementos en los alimentos espirituales, 2 elementos en los alimentos. El primer elemento que te tenemos que dar es que este alimento sea nutritivo, que verdaderamente impacte tu vida espiritual. No queremos ser pastores que te informen. Claro. Queremos ser pastores de alto impacto en tu vida. Que la palabra verdaderamente se vea reflejada en tu vida. Y 2, nuestros alimentos que te entregamos buscamos que sean palatables, como dicen los chefs. Es decir, que sea rico, que este alimento y este pasto pues se disfrute. Durante mucho tiempo se creía que entre más aburridas fueran las enseñanzas o prédicas, más divinas. De Jesucristo aprendimos que enseñar tiene que ir cargado de gozo, de alegría. De Pablo aprendimos, alégrense siempre, Sí. incluso enseñando. Claro. Entonces, eso buscamos, darte alimentos que impacten tu vida seriamente y que la palabra sea disfrutable. Yo me siento muy feliz, vienen tiempos de renovación y de refrigerio. Y yo he operado en paciencia, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Así es. He aprendido a esperar en el Señor, he aprendido a escuchar su voz en su palabra, y vienen nuevos tiempos. Pero antes de ello te presento la palabra que suma a nuestro glosario. Ya son muchas palabras que yo te animo que ya domines, porque harán la diferencia en cada batalla que tengas. Este tipo de conceptos te van a ayudar. Y hoy la palabra que traigo es la palabra avivamiento. Wow. El profeta Habacuc en Habacuc 3:2 dijo: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué le dijo el profeta a Dios? Aviva tu obra. Hoy es bien válido decir: Señor, aviva tu obra en mi vida. La palabra avivar o avivamiento es la palabra hebrea hayá. Recuerda que el antiguo pacto se escribió en arameo y en hebreo. Entonces la palabra avivamiento es el hebreo hayá, que significa 5 cosas. Significa revivir, significa reanimar, significa resucitar. ¿Ya te viene a la mente algo? Significa vivificar y significa poner de pie. En términos generales, podemos decir que avivamiento o avivar significa volver a dar vida. Volver a dar vida. Wow. Por eso te digo que esas palabras de Habacuc, el profeta, hoy son de aquí y ahora. Señor, aviva tu obra. Señor, vivifícame. Señor, reanímame. Vivifícame. Resucítame, Señor. Yo di un tema recientemente que se llamó Resucitados en el tiempo del despertar. El acontecimiento más grande de avivamiento en la historia de la humanidad fue el avivamiento de Jesús. Es decir, la resurrección de Jesús, donde Hayá le volvieron a dar vida al tercer día. Y me gusta mucho la palabra avivamiento porque es una palabra que se puede utilizar en muchas áreas y es muy válido. Por ejemplo, ¿qué te parece avivamiento en tus sueños? Esos sueños que literalmente hasta dormidos aparecían, que ibas en el transporte y los imaginabas y hasta te pasabas de calle o de estación. Esos proyectos que tenías y te sacaban una sonrisa, si algún día murieron, vienen tiempos de avivamiento. Amén.
Tienen que volver a vivir esos sueños, esos proyectos. ¿Qué onda en la salud? Si un órgano te dijeron que dejó de funcionar, si algunas neuronas dejaron de hacer su plasticidad neuronal, yo tengo un Dios de avivamiento. Él puede dar vida nueva a un cerebro nuevo, avivado. Esa es la locura del evangelio. Y yo lo voy a creer. En las finanzas, ya no tienes flujo de caja, dijo Pablo. Ya te sientes completamente atorado entre las deudas. Tu moneda está muerta, como dirían los griegos. Pues necesitas avivamiento. Que tus finanzas vuelvan a vivir. ¿Qué tal en tu negocio? Hablemos de tu matrimonio. Quizá llevas un matrimonio con bastante hastío, término elegante para llamarle costumbre o aburrimiento, donde ya hasta el tiempo parece muerto en ese lugar. Pues Dios puede dar avivamiento, volver a vivir en ese matrimonio. Y sobre todo, familia, Dios puede darle avivamiento a tu fe. Es lamentable cómo muchas veces la gente comienza muy emocionada, muy apasionada por la palabra de Dios, y al tiempo eso se va disminuyendo por vicisitudes, lo que tú gustes y mandes. Pero tu fe también puede volver a avivarse. Así es. Entonces, querido amigo y amiga, esto no se acaba hasta que se acaba. Tú puedes volver a vivir a través de tu fe. Una persona avivada contagia porque tiene buena actitud. Y yo meditaba que incluso una persona avivada es más propensa a que le pase lo divino. ¿Por qué? Porque es una persona más receptiva. Una congregación avivada es una congregación idónea para que se manifieste lo sobrenatural del reino de Dios. Cierto. Entonces, redimidos, ¿qué te parece si juntos nos volvemos esa tierra avivada de la que habla la Biblia? Gloria a Dios. Jesucristo dijo algo bien profético. Él dijo, fuego vine a echar a esta tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? En una aplicación, esa tierra representamos nosotros, que somos tierra deseable, tierra fértil, que cae palabra y da fruto. Y ese fuego representa el derramamiento del Espíritu Santo, de Mamá Espíritu Santo, que da vida al tercer día. Entonces, cuando Jesucristo dijo, fuego vine a echar a esta tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es avivamiento en tu vida integral, en tu espíritu, en tu alma y muy pronto en tu cuerpo. Caminamos juntos hacia ese fuego. Sí, amén. De hecho, fuimos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Wow, sí. La Biblia nos llama a los peregrinos, los redimidos, los diferentes, términos que aluden a una palabra, avivamiento. Con ello te presento el tema de la enseñanza, el cual se intitula, este es el tema que te voy a compartir hoy. Por la fe son las grandezas. Wow. Un tema de convicción y un tema de inspiración y un tema de renovación y un tema de alta escuela, como lo caracteriza a los redimidos. Hoy data como viernes 23 de junio del 2023. Recuerda que como congregación en general caminamos en el tiempo del canastillo y específicamente hoy anhelamos la lluvia tardía, que el Espíritu se derrame sobre nosotros. Como congregación en particular, es decir, todos nosotros, donde yo soy tu pastor, vamos a transitar a un nuevo tiempo. Wow. ¿Estás listo para Sí. este tercer tiempo? Gloria a Dios. O mejor dicho, este cumplimiento de los 3 meses que vamos a vivir en este nuevo tiempo. Amén. ¿Estás listo? Te Sí. lo presento, que aparezca en pantalla. Redimidos la generación, vamos al tiempo de la pistis, Wow. donde aprenderemos a vivir por la fe. Gloria a Maravilloso, Dios. Amén. maravilloso, el tiempo de la pistis, Wow. donde aprenderemos a vivir por la fe. Y es que escrito está en Hebreos 11:6, sin fe, sin pistis, porque la palabra fe en el original bíblico griego es pistis. Sin pistis, sin fe, es imposible agradar a Dios. Así es. ¡Wow! Wow. Tremendo. Entonces, a la pregunta que surge por antonomasia, pastor, ¿cómo se le agrada a Dios viviendo por la fe? Como tu pastor y como tu pastora que es Natalie Chacón, tenemos un objetivo a partir de ahora, convencerte
en llevar una vida de fe. Así es. Y quiero aclarar que convencerte en llevar una vida de fe no implica que vayas y te endeudes en un banco, no implica que seas un desordenado, que seas un soberbio disfrazado de fe, no. Ujú. La fe y el orden de Dios van de la mano, porque Dios es un Dios de orden. Claro. Y yo te voy a explicar y vamos a ir juntos aprendiendo que operar en fe principalmente implica operar en lo sobrenatural. Así es. Y a veces uno justifica sus actos de fe más que lo que son obras carnales y deseos personales. Y yo quiero que tú seas muy diestro cuando estás operando en fe o cuando estás siendo soberbio queriendo cumplir tus propias intenciones. Recuerda que cada tiempo suma al otro. ¿Te acuerdas cuál fue nuestro primer tiempo? El tiempo del enfoque, donde te pedía enfócate. Sí. Y no quiere decir que ya nos vamos a desenfocar. Quiere decir que el tiempo del enfoque continúa. Claro. Y llegamos al tiempo de la emancipación, donde las cadenas se pudren a causa de la unción. Donde yo quería convencerte que no mereces ningún cepo, ninguna cadena, ningún yugo, que no sea el yugo de Cristo. Y luego pasamos al tiempo del despertar, donde ¿qué? Se conforman los soldados de Jehová. Quería convencerte de que no te duermas, que en este tiempo de confusión hay muchas cosas de distracción, que te pueden dormir y que dormir implica que peligrosamente mueras. Y yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas y vivas en abundancia. Y no quiere decir que vamos allá a dormirnos, quiere decir que seguimos enfocándonos, seguimos emancipándonos, seguimos despertándonos, pero ahora le añadimos el tema de la fe. Así es. Así que te invito a que vivas este nuevo tiempo con la mejor actitud. Gloria a Dios. Que no te pase de noche este nuevo amanecer. También te comento Wow. que vamos a empezar a combinar nuevas instrucciones de Mamá Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué hermoso, porque aquí hay que disfrutarlo. Sí, cierto. Vamos a empezar a combinar frase de enseñanza, la tradicional, con pregunta de enseñanza. Quiere decir que en ocasiones te vamos a presentar la clásica frase y en otras una pregunta de enseñanza, una pregunta que de inicio ya nos haga cuestionar y reflexionar acerca del tema. Wow. Así lo vamos a ir combinando y hoy en esta clase, por primera vez en Redimidos la Generación, te presento pregunta de enseñanza. Que aparezca en pantalla, son preguntas del cielo a la tierra, de la tierra a tu corazón. La pregunta es esta: ¿por qué hay personas que les suceden cosas extraordinarias? ¿Y por qué hay otras que no les acontece lo sobrenatural? Wow. Es una pregunta hasta de tesis en teología. Exacto. ¿Por qué hay personas que son más propensas a lo extraordinario? ¿Y por qué hay otras personas que parecen condenadas a lo maligno? Yo en algún tiempo dije, cuestión de suerte, mira la ignorancia hablando. Alguien más podría decir, es que así lo destinó Dios. Mentiras. No. ¿Sabes en qué se resuelve esta pregunta? En una palabra. Todo es cuestión de pistis. Todo es cuestión de fe. Así es. Las cosas más extraordinarias y maravillosas se van a vivir contigo cuando actives tu fe. Tu razón funciona para los problemas naturales, pero tu fe funciona para lo sobrenatural. Wow. Y tú no eres un terrenal, tú no eres un natural, tú eres un sobrenatural, como decía Marcos Witt en la alabanza, Cierto. porque tienes un Dios de lo sobrenatural, del superpoder eminente de Dios. Entonces, por la fe son las grandezas es mi tema. Ya sabemos cómo se adquiere fe. A ver, ayúdame. ¿Cómo se adquiere fe? Oyendo y entendiendo la palabra de Dios. Nunca por nada, absolutamente por nada sustituyas el oír la palabra. Exacto. Pastor, yo leo la Biblia y la estudio. Pues la Biblia no dice que se adquiere fe por estudiar la Biblia. Ni tampoco dice que se adquiere por leerla. Está bien, pero la Biblia es clara cuando dice que la fe es por el oír y por el entender. Es decir, si oyes y no entiendes, viene el ladrón y roba lo que se te sembró. Sí. El conocimiento es muy importante, pero ese siempre va de la mano de la fe. Así es. ¿De qué sirve que sepas tanto sin fe? Un intelectual más.
¿Y qué sirve que tengas mucha fe pero no sepas cómo usarla, no tengas conocimiento? Claro. Entonces, la fe se adquiere oyendo y entendiendo palabra. ¿Pero qué es la fe, pastor? Bueno, entonces así vamos a empezar. ¿Qué es la fe? Wow. Te lo va a contestar la maestra Priscila, la autora de la carta a los Hebreos. Que aparezca Hebreos 11 del 1 al 3. Tradicionalmente se piensa que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Ese es un error. La evidencia histórica demuestra que la carta a los Hebreos, que desde mi punto de vista es la carta mejor redactada, con mejor estilacho, la evidencia demuestra que no pudo ser Pablo, porque Pablo estaba encarcelado. Claro. La evidencia demuestra que la que lo escribió fue su discípula y amiga, la brillante y maestra Priscila, escribiéndole a un pueblo elegido. Entonces, Priscila nos va a enseñar. ¿Quién le enseñó a Priscila? Pablo. Pablo. Podemos confiar que Priscila está bien capacitada. Claro. Dice Priscila, es pues la fe, pistis en griego. Sí. Te va a decir Priscila qué es la fe para los que tengan ese cuestionamiento. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos elementos constituyen la fe: certeza y convicción, que en una aplicación eso refiere las dos sendas, Sí. misericordia y verdad, que tienen que creerse por la fe. Esa es una aplicación, pero vámonos a ir más básicos. ¿Estás de acuerdo? Va. Sí. Es pues la fe, la certeza y la convicción. Dos elementos forman la fe. Si yo te preguntara ahí en una invitación a un desayuno, ¿qué elementos constituyen la fe? Tú me tienes que decir certeza y convicción. Y alguien todavía mejor estudiado diría, pastor, certeza y convicción que operan más allá del tiempo presente. Y yo le diría, wow, ese es un redimido. Está capacitado. Pero ¿cómo que opera más allá del tiempo presente? Fíjate, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la pistis, la fe y sus elementos, certeza y convicción, están sujetos a lo sobrenatural. Más allá, recientemente enseñé que es el más allá de lo natural. La fe opera siempre en el tiempo de Dios, no en el tiempo terrenal, sino en el tiempo divino. Ahí se aplica hasta el refrán, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Ahí se aplica para que veas. Exacto. En términos más populares, ya en términos no de maestra Priscila, sino en términos más mexicanos. La fe es saber que lo que esperas ya está hecho. Y es tener la seguridad que se materializará lo que hoy no ves. Eso es fe. Eso es fe. No somos ejemplo de nada, tus pastores, tenemos muchos defectos, pero en ocasiones te tengo que poner ejemplos para inspirarte. Nosotros decíamos, Matías ya está. Íbamos y comprábamos ropita. Recuerda que teníamos un diagnóstico de los especialistas, esterilidad. Y nosotros comprando calcetines. Porque la fe me dijo, certeza, Matías ya está. Convicción, ya velo. Ya velo, llevándolo al kinder, como alguna vez me pasó. Iba en mi carro, me detuve en un semáforo y vi pasar a un señor con su hijo y pude verme ahí llevando a mi hijo a la escuela. Entiéndeme, nos habían dicho que no podíamos tener hijos. Claro. Y yo, sobrenatural, lo voy a ver. ¿Y qué crees? Lo veo. Y por eso yo no tengo planeado perderme un solo evento de mi hijo en su escuela. No tengo planeado. Porque este bebé que amo con todo mi corazón es producto de la pistis, Así es. de la certeza y de la convicción. Amén. Fíjate que dice Priscila en el verso 2, la maestra. Mira, porque por ella, por la pistis, por la fe que pasa, alcanzaron Sí. buen testimonio los antiguos. ¿Qué es buen testimonio, pastor? En el original griego, lo que dice es alcanzaron reconocimiento y aprobación de parte de Dios.
Se vale usar la imaginación. Imagínate que estás en un auditorio, Dios sentado en su trono, tú pasas y te van a dar un premio que dice, este está reconocido y está aprobado por Dios. ¿Por qué? Por su fe. Tú tienes aquí tu diploma, por su fe todos te aplauden. Dios lo reconoce, Dios lo aprueba. Así es. Su fe te aprueba y te reconoce ante Dios. En otras palabras, ¿qué reconoce y qué aprueba Dios? Tu certeza y tu convicción, Convicción. tu fe. Va de nuevo, por si se te Sí. fue. ¿Qué reconoce y qué aprueba Dios? Tu certeza y tu convicción, tu fe. Sigamos adelante en el versículo 3. Estamos hablando de la fe en este tiempo de la pistis. Por la fe, certeza y convicción, entendemos, ahí detente, Wow. para el mundo. El entender las cosas se da por medio de la razón. Pues para Dios, entender las cosas se da por medio de la fe. Muchas cosas que no has entendido y no has aceptado van a quedar resueltas en este tiempo por medio de la fe. Y es que escucha esto, no te faltaba razón, te faltaba fe Así es. para poder entender Wow. cosas que no habías entendido. Razón tienes, nos faltaba fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la rema de Dios, Wow. la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Esa es una maestra. Cierto. En esta línea de revelación lo que te está diciendo Priscila, que es por la fe el medio para materializar lo que hoy no ves. Exacto. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué quieres ver materializado en tu vida? Hoy físicamente no lo tienes. ¿Lo quieres ver materializado? Ah, pues de acuerdo a la Biblia, será por tu fe. Wow. Porque la fe materializa las cosas. Eso anótalo en tus apuntes más importantes. La fe materializa las cosas. Así es. Es más, hasta para ver materializada tu felicidad se necesita fe. Para mí no es casualidad que la palabra felicidad Ah, esté formada por felicidad. Para mí no es unanimidad, así es. porque son detallitos que ahí están ocultos. Usted quiere ser feliz, será por la fe. Para llegar a Liz, necesitas fe hasta para ser feliz. Wow. Y es justo aquí donde ya mi tema se va a explicar solo y lo único que vamos a hacer lo vamos a disfrutar. Amén. Por la fe son las grandezas. Sí. Vamos a ir leyendo del versículo 4 en adelante. A esto que va a hacer Priscila, en el ámbito de la fe se le llama el Salón de la Fama de la Fe. Ah, Así le llamamos, está padre. Así como hay boxeadores que por sus proezas deportivas, por su valentía, por su disciplina, se ganaron el honor de estar en el Salón de la Fama en Canastota, Nueva York. Que los recuerden siempre. Pues, ¿qué crees? En la Biblia hay un Salón de la Fama de la Fe. wow. Personas que por su pistis están escritas para siempre en la Biblia. Sabes. Y aclaro que las personas que vas a leer son héroes, con muchísimos defectos, Claro. pero que precisaban dos elementos. ¿Sabes cuáles? Certeza y convicción. Y Dios reconoció y aprobó eso. ¿Dónde? Dejando sus vidas escritas en su santa palabra. ¿Me acompañas a ver lo que provoca la fe? Sí, amén. Grandes hombres y mujeres de fe. Wow. Que aparezca el 4 y vamos a ir al ritmo que yo les indique. Por la pistis. Mira con quién empezamos. El gran Abel. Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, diga más excelente, Más excelente. sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, Abel, aún habla por ella. ¿Quién habla por ella? Su fe. Tu fe habla de ti delante de Dios. Qué tremendo. Tu Wow. fe habla, yo le voy a creer a la Biblia. Sí. Tu fe habla Sí. de ti ante Dios. Qué tremendo. Y tu fe te volverá más excelente de lo que tú hoy eres. En cada versículo te voy a dar una nota importante, porque en cada versículo hay que sacar una perla.
Entonces, de aquí en adelante te voy a decir, esta es la nota importante de este versículo. Ok. Aquí empezamos con nota importante, con Abel. Esto aprendemos en Hebreos 11:4. La fe habla y la fe produce más excelencia. ¿Qué te parece? Wow. Esa es la nota importante de Hebreos 11:4 y de lo que nos enseñó la fe de un hombre llamado Abel. Wow. Vamos al 5, por favor. Dice así: por la fe, Enoc, otro héroe de la fe, el gran Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, fíjate, Amén. y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow. Traspuesto significa arrebatado. Es decir, Dios lo apartó de la tierra sin que Enoc muriera. Sin que vean. Eso puede pasar, por supuesto. Claro. Amén. Porque no solo le pasó a Enoc, le pasó a Elías. Sí. Y quizá esto no lo sabes, le pasó a Moisés. Moisés no murió. Simplemente Dios lo tomó y se lo llevó. A ese sí que se lo llevó Dios, no la muerte. Dios lo separó. Qué tremendo. Wow. Y sabes que está escrito de una generación, Enoc, Sí. una Amén. generación que no verá muerte. Amén. Y de acuerdo al reloj profético de Daniel, el profeta, esa generación somos nosotros. Amén. Somos la generación Enoc, que no veremos muerte, y yo lo creo. Amén. Nota importante de Hebreos 11:5. ¿Qué aprendemos de la fe de Enoc? Aprendemos esto: que la fe promueve y favorece la inmortalidad. Una persona de fe jamás verás que te diga de algo te tienes que morir. Claro. Exacto. Ya nos llegó la muerte. Ese no es varón de fe. Exacto. El varón de fe siempre va a proponer la vida. Y la única muerte de la que nos jactamos es la de Jesucristo, porque precisamente su muerte nos da vida, y vida eterna. Entonces la fe promueve la inmortalidad. Esa es la nota importante de Hebreos 11:5. Vamos al 6. ¿Qué aprendemos del versículo 6? De lo que nos dice Priscila. Pero sin pistis, sin certeza, sin convicción, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, pilas con esto, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es más, tú en tu propia casa lo único que puedes hacer es separar la palabra de color fe y pegarla a la de color rosa. ¿Y qué te dice? Fe te acerca a Dios. Ese es el mensaje. Y en cada uno de los versículos puedes hacerlo, y ahí está la joya. Ahí está la perla. Por eso Isaías decía, un poquito por aquí, un poquito por allá, Cierto. línea sobre línea, renglón tras renglón. Eso es estudiar Biblia, Así es. de acuerdo al profeta Isaías. Entonces, del versículo 6, la nota importante es que la fe te acerca a Dios, Wow. y que la duda te aleja. Dale. Exacto. Tú decides en qué operar. Vamos al versículo 7 con otro héroe de la fe. ¿De quién nos van a hablar? Por la pistis, Noé, al que le dijo Dios, me agradas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido, en el original es cuando fue informado. Cuando fue informado por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, pilas ahí. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero, pilas ahí, Wow. de la justicia que viene por la fe. Wow. Si tú separas fe, lo pones aquí, diría fe, informe, fe, salvación, fe, herencia. La nota importante del versículo 7 es esta: la fe te comunica con Dios. Así es. Sin fe no puedes tener comunicación con Dios. Wow. La fe te libra de la muerte porque dice que se salvaron. Sí. Y la fe te genera ganancias, es decir, herencias. Herencias. Oh. Va a haber ganancias en tu vida a partir de ahora si caminas una vida de fe. Qué maravilloso, ¿no lo crees? Tremendo. Amén. Vamos al 8, otro gigante y héroe de la fe. Por la fe, Abraham. Abraham.
¿Qué se puede decir de Abraham? De hecho, la Biblia se le llama el padre de la fe. La fe. ¿Qué te puedo decir de Abraham? Así es. Siendo llamado, mira, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Haz lo mismo, separa fe y pégala a la rosa que dice, la fe obedece. Esa es la nota importante del versículo 8. La fe obedece a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Esta joya ya te la di, te la voy a volver a dar. La obediencia a Dios no solamente es hacer lo que Él quiere, es una buena interpretación. Pero la palabra obedecer en griego es akunein, que significa escuchar a Dios, escucharlo atentamente. De hecho, interesantemente, obediencia en latín viene de audiencia, de audio. Wow. La próxima vez que yo te diga obedece a Dios, antes de hacer lo que Él te dice, escúchalo. Tú no puedes obedecer a Dios si no lo escuchas. Así es. ¿Y cómo lo voy a escuchar? Aquí oyéndonos. Y entonces harás prosperar tu camino. La fe obedece. Es decir, escucha. Abraham, mira, es más, siendo ¿qué? Llamado. ¿Qué Ajá. pasó? Obedeció. Obedeció. Ahí te lo están diciendo. Ujú. La fe escucha a Dios. Por cuestiones de tiempo vamos a saltarnos al verso 11. Continuamos con los grandes de la fe. Por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, Sí. siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Estéril y de 90 años. Tenía 90 años Sara cuando quedó embarazada. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿De qué aprendemos en el verso 11? Nota importante, que la fe produce avivamiento, porque dice estéril, no es que la fe te haga estéril. Aquí No. como aplica es que la fe le da vida a lo que no tiene. Así es. Hace fértil lo que es infértil. ¿Qué te parece? Amén. Pero también aquí aprendemos que la fe multiplica tus fuerzas, porque Sí. Sara ya no tenía. Tú necesitas fuerzas, será a través de la fe. Pastor, me quedé sin fuerzas, estoy decepcionado, decepcionada, ya no quiero más. Necesitas fe. Así es. Y la fe cree en lo que Dios ha prometido. Prometido. Fe prometido. La fe cree en lo que Dios te prometió. Eso que tú bien sabes que Dios te prometió, créelo, se va a cumplir. Amén. Así es. Lo creo con todo mi corazón. Saltamos al versículo 20 por cuestiones de tiempo. ¿De quién va a hablar ahora? Mira, por la fe bendijo Wow. Isaac. ¿Quién es Isaac? Hijo de Abraham y de Sara. Mira, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac bendijo a sus hijos. ¿Quién eran sus hijos? Jacob y Esaú. Es decir, nietos de Abraham y Sara. Estamos hablando de otras generaciones. Claro. Pero el detalle es este, la nota importante. La fe bendice. Bendice. Exacto. La fe no maldice. Wow. La fe bendice. Y alguien me dijo, pero no Jesucristo maldijo aquella planta que no quiso darle frutos. Ah, es que se maldice a los demonios. Así es. Nunca vayas a bendecir un demonio, por favor. Claro que puedes maldecir, pero a Satanás te maldigo y te ato, maldito. Así es. Pero en las otras circunstancias, la fe bendice. Qué tremendo. Y lo segundo que vemos en este versículo es que la fe bendice el futuro. Futuro. Claro. Cosas venideras. Cierto. Amén. Es decir, no solamente la fe aplica ahora, sino lo que viene será bendecido. Exacto. La fe bendice hasta tu futuro. Qué tremendo. Y se transmite de generación a generación. ¿Ya lo viste? Sí. Así como se transmiten las iniquidades, que son males generacionales. No sé, un problema de droga se transmite del nieto al abuelo y así. También se transmiten los lazos de bendición. ¿Y sabes cuál es un lazo de bendición que se hereda? La fe. La fe. La fe de Abraham la heredó su hijo Isaac.
Y la fe de su hijo Isaac la heredó su hijo Jacob. Y la fe de Jacob la heredó su hijo José. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, saltamos al versículo 22, ya que hablé de José. Por la pistis, José, ahora te habla de otra generación. José, hijo de Jacob, bisnieto de Abraham y Sara, nieto de Isaac. Por la fe José, mira, al morir, mencionó la salida, pilas, de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, donde quería que los sepultaran. La nota importante es esta. Recuerda que Israel era esclavo de Egipto. Y fíjate qué interesante. Por la fe hay salida. La fe muestra la salida de la esclavitud. Exacto. Hoy podemos decir que la fe nos da salida a los problemas. La fe te hace salir de Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? Tradúcelo en problemas en tu matrimonio, tus hijos lejos, drogas, escasez. ¿Cuál es tu Egipto? De hecho, la palabra Egipto significa tierra negra. Es decir, tierra donde hay esclavitud. ¿Cuál es tu cadena? ¿Cómo saldré, pastor? Por la fe. Porque la fe da salida. Vamos al 23, por favor. Fíjate qué tremendo. Ahora, ¿de quién va a hablar? Por la fe Moisés. Dios mío, ahora van a hablar de Moisés, el gran líder de Israel. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y mira, no temieron el decreto del rey. Recuerda que Faraón decretó que se diera muerte a todos los israelitas varones recién nacidos. Ese fue el decreto del Faraón. Nota importante, fíjate, la fe esconde. Es decir, la fe es tu refugio, es tu fortaleza. Hay veces que estás débil y no puedes pelear ante Satanás. Todo tiene un tiempo, escóndete en tu fe. Exacto. Pero después entérate de esto. Fe hace que no temas. La fe te da valentía. Todo tiene su tiempo, porque no siempre te vas a esconder de los ataques del enemigo. Tendrás fuerza para salir valiente. La fe es tu escondedero. Y la fe también es tu medio para ser valiente. No siempre te vas a esconder. De eso yo aprendo de Hebreos 11:23. Y vamos a leer el 24, que habla de Moisés, pero ya no de niño, ya de adulto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, mira, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mira, la fe rehúsa. ¿En qué sentido? Tú bien sabes que por las circunstancias de aquellos lugares, Moisés tuvo que ser criado por la hija de Faraón. ¿Al lado de quién? De Ramsés, quien llegó a ser un faraón de Egipto. Moisés y Ramsés. Moisés representa toda la cosa buena que Dios quería para la gente. La salvación, la fe. Ramsés representa la idolatría, la incredulidad, la banalidad. Y sabes, ellos fueron criados a la par. Moisés y Ramsés. Y mira, ¿qué hizo Moisés? La fe rehusó. Moisés se rehusó a ser como Ramsés. Moisés se rehusó a llevar las costumbres que negaban a su Dios. Porque la fe niega la idolatría. Egipto era idólatra. ¿Por qué no puedo negar esa idolatría que aún tengo con las imágenes? Porque te falta fe. Porque la fe rehúsa a combinar con Faraón, con imágenes que dijo Pablo, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y que terminará siendo como él todo aquel que en ellas creen. ¡Qué tremendo! La fe se niega hacia Ramsés. ¡Qué tremendo! Saltamos al versículo 29. Fíjate. Por la fe pasaron el mar rojo. ¿Te acuerdas cuando Moisés abrió el mar? Interesantemente, Moisés abrió el mar. ¿Y cuántas paredes del mar se hicieron? 2. Certeza y convicción. 2 sendas.
Se pudieron hacer 3 o 4, ¿no? Señores, la Biblia está clarita cuando hay revelación. Moisés abre el mar y se abren 2 paredes de mar. Certeza y convicción. Moisés abrió el mar por su fe. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y mira, e intentando los egipcios hacer lo mismo, los Ramsés, fueron ahogados. Nota importante del versículo 29. La fe te abre camino. Y la fe hace camino, no solamente te lo abre, te hace camino donde solo había oportunidad de ahogarse. Hay veces que tú ya estabas para ese accidente y la fe te abrió camino. Cierto. La fe te libra de que te ahogues. En otras palabras, de que choques, de que te asalten, de que alguien te secuestre. La gente que vive por fe vive tranquila. ¿Sabes por qué? Porque la fe abre camino. Donde solo me iba a ahogar, la fe me sostiene. Y aparte, yo de este versículo aprendo que la fe ahoga a los demonios. Amén. Cierto. ¿Por qué crees que Jesucristo caminó sobre el mar? Claro. Tú me podrás decir lo que quieras, yo te voy a decir exactamente lo que significa. Porque Jesús estaba ahogando demonios Wow. ahí abajo. Así es. La fe, Él dijo, yo soy el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe en sí misma es Cristo, Sí. caminando sobre el mar, ahogando demonios. La fe ahoga demonios. ¿Cómo te lo demuestro? Porque ¿qué quiso hacer Pedro? Lo mismo, y se estaba hundiendo como ¿quién? Como un demonio. ¿Y qué le dijo Jesús? Por tu poca fe. Cierto. La poca fe te ahoga ahí con los demonios. Sí. No basta tener fe, señores. Se necesita tener mucha fe y aparte fe sana. Muy pronto la pastora te va a dar un tema que va a cambiar tu perspectiva. Una grande fe. Hay tipos de fe. Cierto. Fe enferma, fe sana. Hay niveles de fe, grande fe, poca fe, condiciones de fe. Te lo vamos a enseñar porque tú mereces ser instruido. Amén. Y ese tema ya lo va a preparar la pastora para nosotros. No basta tener fe. Hay tipos, niveles y hasta condiciones de la fe. Basta decirte que hay fe enferma. Jesucristo en una ocasión le llamó a alguien que su fe estaba enferma. Esa es una condición de fe, fe enferma. Y a otra persona le dijo, grande es tu fe. Ese es un nivel de fe, grande fe. Claro. ¿En dónde estás tú? Necesitamos capacitarnos. Avanzamos al versículo 30. Dios mío. Por la fe, mira, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Te doy el contexto. Jericó, la ciudad de Jericó hoy está ubicada en lo que es Palestina. Representaba la resistencia a Dios. E interesantemente, fíjate, cuando el pueblo de Israel iba guiado por Josué hacia la tierra prometida, iban en el desierto, ya no estaba ahí Moisés, sino su sucesor, que fue, ¿quién? Josué. Llevan cansados en el desierto, ya mucha gente había fenecido, ya mucha gente ya eran ancianos, no tenían elementos de guerra. Y para llegar a la tierra prometida, ¿qué crees que se encontraron? En el camino, una ciudad con unos muros impenetrables llamado Jericó. Jericó estaba donde ellos necesitaban pasar para llegar a tierra prometida, tierra de Canaán. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar. Tenían un buen líder, se llamaba Josué. Fue y platicó con Dios y Dios dio la siguiente instrucción. Rodeen los muros 7 veces y en la 7ª griten. Esa es la rema de Dios. ¡Hablen! Hable. Wow. ¿Y qué crees que pasó? Los muros cayeron. Y no solamente los muros de Jericó cayeron. Ellos entraron y conquistaron una ciudad imposible de conquistar. Y ya fue el acceso directo más adelante a lo que fue la tierra prometida. Dios mío, la fe derriba muros. Así es. La fe derriba fortalezas y la fe te da acceso a lo que Dios te ha prometido, aunque haya muros que hoy te impida verlos. Así es, cierto. Gloria Eso a Dios. hace la fe. Wow. ¿Cuál es tu muro de opresión? ¿Cuál es el muro que hoy no te deja andar y que te tiene detenido? Necesito que por la fe rodees ese muro y grites la palabra de Dios para que caiga.
Como esa hermosa alabanza que dice: los muros caen, se rompieron las fortalezas. Cierto. El Señor entregó en tus manos Jericó. Gritan, maravillosa Sí, canción. tremendo. Entonces, vamos al 31. Mira, cuando ellos entraron a Jericó, había una persona distinta a todos. Todos ahí en Jericó merecían morir, menos una persona. ¿Sabes quién? Por la fe Rahab, la ramera. ¿Qué? ¿Leímos bien? Había una persona de entre todos esos que no merecía morir por su fe. Una meretriz, una prostituta, señores, en el salón de la fama de la fe. Así es. Pero ¿por qué era diferente Rahab? Mira, Rahab la ramera no pereció ahí en Jericó, juntamente con los desobedientes. ¿Por qué? Habiendo recibido a los espías de Dios. Otra versión es: recibiera a los mensajeros. Dios mío, Wow. esta mujer le dio casa a los que Dios mandó. Le dijo: vengan, entren, descansen, ¿qué les puedo ayudar, hijos de Dios? Y eso a Dios lo maravilló. Cierto. ¿Qué le iba a importar a Dios si era prostituta? No, tampoco lo va a aplaudir. Sí, claro. Pero lo que Dios le impactó de Rahab fue su fe. Exacto. La nota importante es: la fe reconoce a quien Dios ha enviado para bendecirte. Wow. Y no solamente eso, la fe atiende. Es servicial con quien Dios ha puesto. Así es, Señor. Gracias. Una prostituta tuvo más fe que cientos de religiosos. Y la Biblia registró esa fe. Y lo que más me gusta, que inspirado Dios, y la Biblia es inspirada, se dejó que era prostituta. Para que nadie se vanaglorie de sus propias obras. Exacto. Qué tremendo. Y de aquí en adelante vamos a leer consecutivo. Vamos al 32. ¿Qué dice el 32? Mira esta maravilla. ¿Y qué más digo? Dice la maestra Priscila. Claro. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Claro. puro élite, Sí. de Sansón, de Jefté, de David, Ajá. así como de Samuel y de los profetas. Hasta ahí un tantito. Y yo digo: el tiempo me faltaría contando de aquellos que entregaron su vida para que tú y yo tengamos la palabra en nuestras manos. Exacto. Héroes anónimos que no están registrados en Hebreos, pero que están registrados en el libro de la vida. Amén. Personas, varones y mujeres, que entregaron su vida para que tú y yo podamos leerla. Sí. Como en la época de la cortina de hierro, post Segunda Guerra Mundial. Ay, sí. ¿Sabes que había personas que transportaban Biblias en un tiempo donde estaba prohibido? Quien se le descubría con una Biblia, o orando o alabando a Dios, se le asesinaba. Prohibido mencionar el nombre de Dios. Y esos héroes agarraban sus carros y lo llenaban de Biblias en la cajuela. ¿Y sabes qué hacían estos locos? Iban hacia lo que es Rusia, hoy Rusia, y había retenes, es decir, soldados rusos. Lo único que estaban revisando es que la gente no trajera Biblias. Claro. Si traías drogas, pasabas, lo que tú trajeras, armas, pero no se te ocurra traer una Biblia. Claro. Ahí estaban los militares, y ahí veías a estas personas en sus carros, y eso está testificado. ¿Sabes qué hacían estas personas? Levantaban sus manos y decían: Señor, que no vean las cientos de Biblias, Wow. que no las vean, Señor. Tremendo, Señor. Gracias. Llegaban, ¿y qué crees que pasaba? Los militares no veían las cientos de Biblias. Wow. Dios sumándose a la fe de su gente. ¿Qué necesitamos para compartir la palabra? Claro. No hay excusa, señores. Cierto. Gracias a esas personas, yo hoy te puedo enseñar con tanta tranquilidad. Porque no fui yo. Fue gente que por su fe, hoy yo soy un pastor bendecido. Amén. Que puedo tener hasta diccionarios y decirte: ah, mira, aquí no es esta palabra, es esta. Bien tranquilo. Mientras otros se enfrentaron al mismo diablo. Por la fe llevaron la palabra para que muchos vivieran. Va de nuevo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a leer consecutivos los que siguen.
que por pistis, Wow. por certeza y por convicción conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Wow. En el tiempo de la pistis, yo quiero que conquistes reinos, que hagas justicia, que alcances tus promesas, que tapes las bocas de leones y de demonios que te han atormentado. Exacto. Mira el que sigue. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sí, es El que cierto. sigue. Sí. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Wow. mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. El que sigue. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, como Pedro y Silas y Pablo. Fueron apedreados como Esteban, aserrados, los cortaron con sierras, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Les decía, niega a Cristo. Y ellos decían, No. no. Exacto. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas por el frío y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mira lo que te va a decir Priscila. De los cuales el mundo no era digno, porque el mundo no tiene fe. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto que ellos pudieron soportar y enfrentar, lo que los mantuvo en pie se llama pistis. Así es. La Se llama fe, lo que los Wow. mantuvo de pie tremenda. hasta el final. Así es. Estos héroes nos mostraron que se puede vivir por la fe. La fe. Y esos son mis héroes, no los de Marvel. Estos son mis héroes, los que Gloria me a enseñaron Dios. que se puede vivir por fe. Sí, amén. En este tiempo vamos a convencernos de la relevancia de la fe en nuestras vidas. Gloria a Dios. El tiempo de la pistis ha llegado, donde aprenderemos a vivir por la fe. Porque escrito está en Habacuc 2:4, este es mi versículo de cierre que aparezca en pantalla. El mismo que dijo, aviva tu obra, Señor, es el mismo que te dice aquí, he aquí, que aquella cuya alma no es recta, se enorgullece. Guarda esto en tu corazón. Wow. Mas el justo por su fe Vivirá. vivirá. Amén. ¿Por quién debemos vivir? Por la Por la fe. fe. Y dice, por su fe vivirá. Yo te puedo transmitir todo lo que yo tengo, pero ya lo que no puedo hacer, yo no te puedo prestar mi fe. Exacto. Yo no te puedo decir, ten mi fe para que batalles. La fe es personal. Claro. El justo por su propia fe vivirá. En este tiempo vas a descubrir que no basta que seas amigo de un pastor, familiar de un pastor o de una persona que sirve a Dios. Ese va a vivir por su fe y tú por tu fe. Claro. Ocúpate de llegar al nivel de fe de estos héroes. Ujú. Tú ocúpate de tu propia vida y de tu propia fe. Que tú vas a dar cuenta por tu propia fe, no por la fe de alguien más. Hay muchas cosas de que hablar acerca de la fe que en estos 3 meses que vienen disertaremos. Tipos de fe, condiciones de fe, la fe y el creer, fe y obras. Temas que vamos a ir abordando y que juntos vamos a llegar a tierra de Canaán. Que aparezca nuestra frase de enseñanza. Wow. En este caso es pregunta de enseñanza. ¿Por qué hay personas que les suceden cosas extraordinarias y hay otras que no les acontece lo sobrenatural? Por la certeza y la convicción que Dios reconoció y que Dios aprobó. Se llaman sendas, se llama fe. Wow. Padre, te damos muchas gracias por este nuevo tiempo, el tiempo de la pistis, donde aprenderemos a vivir por la fe. Gracias, Señor, por tu bendición. Declaramos lluvia tardía en nosotros. Declaramos un éfata en nuestras vidas, que se abre camino donde solo había posibilidad de ahogarse. Veremos tu gloria en este tiempo. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas
Que nadie les robe lo que su pastor les ha sembrado. Así es, Señor. Bendigo la vida de la pastora para que sea un instrumento útil para bendecir al pueblo con su palabra. Bendigo a los líderes de oración Sí, Señor. y a cada persona que con sus diezmos, ofrendas, han dado sustento a este ministerio. Muchas gracias por ello en el nombre de Gracias, Jesucristo. Padre. Gracias. Amén. Amén. Yo soy el pastor Héctor Cristian y junto contigo vamos a aprender a vivir por la fe. Amén. Bendiciones. Es Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios, en mi vida eres Dios.